Todos pasamos por ese momento en el que todo se derrumba, en el que te conviertes en el peor enemigo, en el que dudas de ti. Yo tengo dos momentos en mi vida en el que he pasado por el auténtico infierno de tener que volver a levantarse, en donde eres un mar de dudas, ¿no? Y cuando todo falla, en esos momentos que todo colapsa, ¿qué ocurre? Que por encima de lo que podemos perder hay algo mucho más peligroso, y es perdernos a nosotros mismos. Y es la pérdida de identidad. Porque ahí fuera hay como que tres mitos no escritos de que soy lo que tengo, soy lo que hago y soy lo que los demás piensan de mí. Entonces, si pierdo el trabajo, pierdo lo que tengo, pierdo el negocio, ¿quién soy? Nadie. Esa es la gran mentira, porque no eres un tener humano, eres un ser humano. Pero hay esa posible degradación de la sensación de valor interior. Para mí hay un proceso, una serie de pasos importantes que uno tiene que pasar cuando eso ocurre. Y el primer punto para mí, cuando todo falla, ¿cuál es? Es la aceptación. Aceptación no significa, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más da? ¿Me aguanto? ¿Resignación? La aceptación requiere de valentía y es, acepto lo que ha ocurrido, pero acepto para poder cambiar. Y empiezo a preguntar poco a poco qué podía haber hecho distinto. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues es el perdón. A veces, ¿qué ocurre? Que nos fustigamos cuando todo falla. Y no sirve la culpa, no sirve fustigarte, no te hace de ningún bien ni a ti ni a nadie. Es el momento que uno tiene que perdonarse, porque el perdón es el alivio para el corazón, el perdón para dejar de sufrir hacia otro, hacia uno mismo. Si no perdonas, ¿qué ocurre? Que mantienes los problemas o el rencor del pasado, el pasado sigue apareciendo en el presente porque sigue guardando algo negativo, con lo cual es perdonar absolutamente para pasar página y poder mirar al frente. El siguiente paso, ¿cuál es? La responsabilidad. La responsabilidad significa la capacidad que tiene una persona para responder con habilidad a los retos y a los desafíos de la vida. La responsabilidad es la madurez. Asumo una responsabilidad, llevo la cruz, cojo la mochila, depende de mí. Cuando dices soy responsable es cuando dices depende de mí. Y entonces vuelves a recuperar la sensación de que está en tus manos. El tercer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es la interpretación de la historia? Porque, ¿qué ocurre? El peligro en esos momentos, cuando todo falla, son las preguntas que nos hacemos. Y esa interpretación de los hechos es lo que marca la diferencia de que vayamos a la responsabilidad, al camino de salida de un nuevo inicio, o que nos quedemos anclados en esa culpabilidad. El trauma, de alguna forma, no es lo que te pasa, sino lo que pasa dentro de ti por eso que ha pasado. Y ahí es cuando podemos cambiar absolutamente la interpretación y el significado y transformar cualquier problema en una lección. El siguiente paso, ¿cuál es? Una reconstrucción de la identidad. Porque a veces nuestra identidad como que se deteriora, que hay una pérdida de valía. La identidad en el sentido de cómo tú te ves a ti mismo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Diseñar su propia filosofía. ¿En qué consiste en esto? En que tú pongas en orden cuáles son los valores principales más importantes en tu vida. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú defiendes? Y puede que sea el honor, la dignidad, la seguridad, el respeto. Y cuando defines esos valores, tienes un pilar infinitamente más importante y más fuerte, que es mucho más sólido. Esa identidad es algo interno, que no depende ni va a variar tanto con los resultados, ni cuando lo tengas todo, ni cuando lo pierdas todo. Es cuando dices, esto es lo que soy, independientemente de circunstancias y de resultados. Y el siguiente punto es crear una nueva visión de futuro, porque cuando todo falla, necesitamos recuperar la esperanza, necesitamos creer en algo. Cuando no creemos en el futuro o dudas o no tienes algo digno que perseguir, entonces no tenemos fuerza en el presente. Cuando tienes algo digno que perseguir, ¿qué ocurre? Que aparecen las emociones positivas y entonces te pones en marcha. Y es la forma o la necesidad de encontrar un porqué mucho más profundo. Cuando tienes ese porqué es cuando tienes la energía. Y en la vida, cada uno tiene que encontrar esos porqués. Esa razón de decir, cuando todo falle, ¿por qué te vas a levantar? ¿Por quién te vas a sacrificar? ¿Qué es lo que va a justificar el esfuerzo, el sacrificio o el sufrimiento que a veces uno tiene que pasar por ahí? Esa necesaria luz que aporta fuerza y energía para salir a veces del agujero en el cual nos metemos. El siguiente punto, ¿cuál es? La decisión. Pero es una decisión que no es un me gustaría, no es una decisión de voy a intentarlo, voy a ver qué pasa. Digo, no. Es una decisión que nace de lo más profundo del corazón, una decisión que te conmueve. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo me he visto en esa situación. Yo me he visto en el momento de perderlo todo, en la ruina, sin nada, sin esperanza, convertido en una piltrafa humana. Y recuerdo el momento de caer de rodillas, de llorar, de impotencia. ¿Por qué? Porque el problema no es el problema.
El problema es cuando crees que no eres capaz de levantarte, cuando crees que no vas a ser capaz de salir de ahí y entonces te puede la impotencia. Porque dices, quiero creer que puedo, pero no me lo creo. Pero es la fuerza de la emoción que sale del corazón la que hace que tú cambies una historia y una vida de forma inexplicable. Decisión viene de la palabra incisión, cortar, separarse de. Entonces, separarte de algo, pero el cerebro interpreta que una decisión que es un riesgo, una amenaza, mejor no tomo la decisión, así no me equivoco, pero la única forma de avanzar en la vida, la única forma de cambiar es asumir la responsabilidad y tomar una decisión. Y a partir de ahí, ¿cuál es el punto 8? El eterno aprendiz. Entender que gran parte de la calidad de tu vida va a depender de cuánto sigues aprendiendo, creciendo y evolucionando. Elige muy bien lo que lees, elige muy bien lo que escuchas. Si tú no haces nada y permaneces de forma pasiva, ¿qué es lo que ocurre? Que es el mundo el que te envía un montón de información y no es la que tú necesitas ni quieres y te enseña nada, sino es un montón de información que a veces manipula la percepción de la realidad y las emociones. Poner filtros, elegir bien las personas con las que hablas, los libros que lees, y cuando vas mejorando la relación con las personas, conversaciones más interesantes, cuando vas escuchando, aprendiendo, cuando vas a cursos, conferencias, libros y empiezas a alimentarte, ¿qué ocurre? Que de forma natural cada vez tienes un mayor nivel de pensamientos mucho más positivos y es cuando vas creciendo que entras en la primavera de la vida, cuando sientes que hay una expansión, que hay una evolución, porque tú eres más grande que cualquier cosa que te pueda pasar o que te puedan hacer.